de patología. Hoy es la 16ª sesión de hoy, 3 de agosto del 2021. Corresponde a la retinopatía diabética en la primera parte de esta sesión, elementos diagnósticos, clasificación y tratamiento, con el doctor Murci Mendoza, que es quien nos estará dando esta charla. Doctor Mossi, a partir de este momento la cámara y el micrófono son suyos. Entonces esas Buenas son noches. zonas. Recording in progress. Bueno, tengan todos muy buenas noches. Hoy vamos a continuar como expresó el doctor Soto, la parte patológica. Recuerden pues que la unidad está ubicada en el Hospital Vargas de Caracas, pero tiene en este caso una importancia muy grande, puesto que el doctor José María Vargas es considerado el padre de la medicina venezolana. Y él fue el autor de la primera descripción de diabetes mellitus en Venezuela en 1829. ¿Por qué el fondo del ojo en el diabético? ¿Quiénes deben observar el fondo del ojo del diabético? Todo médico especialista o no que tenga a su cuidado pacientes diabéticos, pues el fondo del ojo no es otra cosa que un paso más de todo examen físico sistemático. ¿Por qué? Porque a su través puede identificar la retinopatía diabética, referir los pacientes a tiempo y evitar la ceguera. Algo más. Adicionalmente, porque establecido el diagnóstico puede, 1, realizar una anamnesis dirigida, 2, trazar la estrategia del examen clínico, intuir la presencia de lesión renal y también pues adecuar la dosis de medicamentos para evitar nefrotoxicidad. Esto es lo importante. Aquí vemos una retinopatía de fondo severa, también llamada no proliferativa. Antiguamente llamábamos retinopatía de fondo, donde ustedes ven pues, hemorragias superficiales y profundas. Vemos básicamente microaneurismas también, etc. Y esto da paso a la parte 1, que son los aspectos clínicos. Yo quiero hacer notar que la idea de esta charla no es hacer a nadie, digamos, un especialista, porque yo no lo soy. Yo dependo, por supuesto, mucho de nuestros colegas retinólogos para que se ocupen del paciente. La base fundamental nuestra es, digamos, hacer un tamizado de las alteraciones que puedan haber en el fondo ocular para referirlos a quien debe tratar esto. Esto a su vez quiere decir que no vamos a profundizar demasiado en aspectos que realmente no nos competen. Mi colega de cátedra, el doctor Luis Chacín Álvarez, escribió: las encuestas de prevalencia de diabetes mellitus realizadas en Venezuela ubican el problema entre un 1% y 6%, pero es más probable una cifra del 5%, deduciéndose así la existencia de cerca de 1 millón de afectados en el país. Veamos algunos hechos en diabetes mellitus. En un ensayo conjunto de las unidades de diabetes y neurooftalmología del Hospital Vargas de Caracas, realizado en 1996, en una muestra de 113 pacientes, el 72% tenía algún grado de retinopatía diabética. Y de estos, cerca del 5% se encontraban en el rango de ceguera legal. Les ruego acompañarme en un ejercicio de empatía y
solidaridad humanas. Les pido que cierren sus ojos por solo un minuto. ¿Pueden comprender y sentir ahora el privilegio de ver? Pues bien, eso es lo que muchos diabéticos no tienen, que han perdido el sentido de la vista. Como Rembrandt van Rijn dibujó este ciego tocando de casa en casa, y Gioachino Acereto Tobías curando la ceguera de su padre, donde ustedes ven pues que atrás se encontraba un ángel. Los médicos, desgraciadamente, estamos demasiado ocupados y embebidos en ciencia como para poder ocuparnos de la persona humana y sus tragedias. La ceguera en sí misma no es la real discapacidad. La inutilidad y la dependencia son infinitamente más difíciles de tolerar que la pérdida de la visión. De manera que hay una labor constructiva que es ayudar al ciego a ayudarse a sí mismo. Pero en casos en donde la ceguera puede prevenirse y puede tratarse a tiempo, esto no debía ocurrir. Realmente nuestro país, digamos, tiene una gran cantidad actualmente de personas ciegos que les falta una pierna, etcétera, porque no hay medicación para poder tratar estos enfermos. Yo quiero agradecer al doctor Rafael Cortés, retinólogo venezolano, por su bondadosa colaboración a lo largo de tantos años. Él elaboró una presentación PowerPoint, lo que debe saber el médico no oftalmólogo sobre la retinopatía diabética. Esto fue en el año 2018. Y allí él escribe una cita mía: ahora, cuando es más útil que nunca como evaluar el diagnóstico de la enfermedad interiorizada o local, pocos internistas y aún especialistas relacionados con el ojo se sienten confortables, admirados o apasionados cuando se asoman al complejo escenario visto desde esta bondadosa atalaya para identificar la enfermedad interna. Pues bien, eso es lo que hemos tratado de enseñar a lo largo de los años. Observen ustedes la prevalencia de las complicaciones de la diabetes. La retinopatía, en un 49%, casi la mitad de los enfermos. La neuropatía, en un 40%. La nefropatía, en un 35%. Y la enfermedad cardiovascular, en un 43%. Recuérdese que hoy día se considera que la diabetes es una enfermedad cardiovascular por la tasa tan grande de accidentes isquémicos que suelen ocurrir. Lo más triste del asunto es que por lo menos 3 de estas complicaciones de la diabetes marchan más o menos juntos, como es la retinopatía, la neuropatía y la nefropatía, por supuesto, en la parte cardiovascular. Y eso se ha llamado la triopatía maligna. Aquí vemos la prevalencia de retinopatía en diabetes mellitus tipo 2 de diagnóstico tardío. Esto corresponde al porcentaje con retinopatía. En este momento se inicia la diabetes y entonces sigue un curso ascendente que se va manifestando a lo largo del tiempo, digamos, por lo menos hasta los 20 años, en que se supone que algo más, un 85% de los pacientes tienen retinopatía. De manera que no nos podemos hacer los desentendidos
cuando sabemos que una persona frente a nosotros se está quedando ciego y él no lo sabe. En este otro estudio vemos la duración de diabetes en años y la prevalencia. Esta es la presencia de retinopatía, de cualquier tipo de retinopatía en el diabético. Y veamos pues cómo la retinopatía proliferativa, que podríamos llamar su forma maligna, le está pisando los talones, por llamarlo de alguna manera. Siempre se discutió mucho qué hacer con un diabético. Lo interesante fue que en el año de 1987 se desarrolló el ensayo de control y de las complicaciones de la diabetes mellitus, llamado por sus siglas en inglés DCCT. Este fue un estudio multicéntrico y aleatorio, diseñado para determinar si un régimen de tratamiento intensivo, o sea, de varias inyecciones al día, dirigido a mantener concentraciones de glucosa en sangre lo más cerca posible de lo normal, afectaría el aspecto o la progresión de las complicaciones vasculares tempranas en pacientes con diabetes insulinodependiente. De manera que aquí vemos también la incidencia acumulada. Vemos los pacientes que recibían una sola dosis de insulina al día, llamado grupo convencional, y fíjense ustedes ya cómo se empezó a ver que cuando se utilizaban varias dosis de insulina al día, el número de pacientes, la incidencia disminuía. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Veamos lo que ocurre cuando se eleva la glicemia en niveles peligrosos. Aquí entra a funcionar la proteína quinasa beta y su relación con la retinopatía diabética. Estos tres círculos que ven en la parte superior corresponden a angiografía fluoresceínica. Es un procedimiento dinámico que, por cierto, fue ideado en 1961 por Novondi y Alice en los Estados Unidos, dos estudiantes de medicina que desarrollaron este procedimiento, en el cual se inyecta fluoresceína sódica al 4% en una vena antecubital y se van tomando fotografías con un retinógrafo, digamos que posee algunos filtros para activar, digamos así, la fluorescencia y poder registrarla a lo largo del fluorograma, que aquí está completo hasta el final. De manera que cuando hay hiperglicemia se activa la proteína o la proteína quinasa B. Esto se va a acompañar de injuria y daño vascular retiniano, que se va a expresar por una rotura de la barrera hematorretiniana por una parte, dejando salir con plasma y componentes de la sangre al intersticio retiniano y el bloqueo capilar, es decir, la obstrucción de pequeños capilares que deprivan a la retina de sangre. Pues bien, esto hace que a su vez la proteína quinasa beta se active más, produciendo factores de crecimiento endotelial, que a su vez vuelven a producir el mismo fenómeno y facilitan la fuga vascular. Aquí vemos que puede ocurrir neovascularización, o sea, la formación de nuevos vasos que no existían previamente, que son muy frágiles, que se rompen con mucha facilidad y que son verdaderos dedos endoteliales, que no tienen más nada. Y la producción de lo que se llama la retinopatía proliferativa, que aquí está en su máxima expresión, pero también la producción del edema macular, que también resta visión a estos pacientes. De manera que estos pacientes van a perder visión bien por edema macular, que tiene tratamiento, y también por la producción de retinopatía proliferativa, que puede ser prevenida y tratada en países decentes. Observen ustedes cómo acá arriba
es, digamos, la angiografía fluoresceínica de un paciente diabético. No solamente miren los cambios, las alteraciones capilares extraordinarias que existen acá, sino que hay un silencio, que es lo que se de fondo, que es prácticamente la oclusión de gran cantidad de capilares que van a producir isquemia, y esta isquemia va a producir una deprivación de oxígeno, y esto va a traer como consecuencia la producción de VEGF, que es esto que está acá, que sería pues la facilitadora para que se produzcan nuevos vasos. La retinopatía diabética, no cuesta nada dilatar la pupila. Ya hemos conversado varias veces con relación a esto, sobre todo tratando de desmitificar, sobre todo los neurólogos que le tienen mucho miedo a dilatar la pupila, y que es un problema que radica en sus años digamos, de formación, que se les prohíbe prácticamente dilatar la pupila. Pues bien, veamos lo que dice un médico oftalmólogo muy famoso, el doctor Burton Howes, en una revista ya en el año 1975. La dilatación pupilar es una parte esencial de la inspección del fondo ocular. Ningún oftalmólogo o médico no oftalmólogo, aún experto en el uso del oftalmoscopio, puede examinar adecuadamente el interior del ojo a través de una pequeña pupila en constante cambio. Pues bien, la dilatación diagnóstica de la pupila también tiene sus contraindicaciones, que ya mencionamos en alguna ocasión. ¿En qué caso? Hay una condición que se llama glaucoma de ángulo estrecho, que es una condición aguda que ocurre en personas que tienen el ángulo camerular o ángulo de la cámara muy estrecho y que se cierra, y se llama el cierre angular. Esto produce mucho dolor, dilatación pupilar, visión borrosa, etc. Y es una condición severa. El traumatismo cráneoencefálico agudo, por supuesto, porque al usted dilatar la pupila, anula el sensor pupilar que nos puede indicar si se está produciendo una hernia intracraneal, la hipertensión intracraneal aguda, la hipertensión acelerada maligna, particularmente cuando se utiliza un simpático mimético como es la neosifenina, porque es capaz de desencadenar una crisis hipertensiva. Pero vale la pena mencionar que el glaucoma de ángulo abierto no es una contraindicación para la dilatación. En Venezuela, los estudios que se han realizado generalmente muestran que el 4% de la población que anda por la calle tiene un glaucoma de ángulo abierto. Y que claro, si es verdad que esto a la larga puede ir carcomiendo, por llamarlo así, la visión, no es una contraindicación para la dilatación. Más bien, se favorece la dilatación para que el nervio óptico y la capa de fibras ópticas puedan ser convenientemente evaluados. Entonces, ¿qué utilizamos para dilatar? Utilizamos un medicamento llamado tropicamida al 1%, que es un anticolinero, que puede tener otros nombres en otros países. Es un midriático cicloplégico. Se administra una dosis de una gota cada 5 minutos por una dosis que a veces es suficiente o tal vez dos. Esto hace que al máximo de 20 a 25 minutos dilate la pupila. Nosotros generalmente, para facilitar la absorción del medicamento, buscamos, como parte del examen que le hacemos a los pacientes, el reflejo corneal en los dos lados, y esto de alguna manera, como afecta un poquito el endotelio, hace que la absorción se haga más rápida. La duración de este efecto dura media hora hasta 4 horas. No es una dilatación enorme, porque no la necesitamos. Es solamente que nos evite digamos, la contracción pupilar
por la luz. No tiene ningún efecto sobre la presión ocular y, por supuesto, la contraindicación es el glaucoma de ángulo estrecho. Entonces, los que no asistieron a esa charla se podrán preguntar, pero bueno, ¿cómo hago yo para saber si una persona tiene el ángulo de la cámara estrecho? Veamos esta fotografía tomada con una lámpara de hendidura y veamos cómo podemos estimar de manera simple la profundidad de la cámara anterior. Esta línea que ustedes ven acá a su lado corresponde a la córnea. Y esta otra que ustedes ven aquí recta corresponde al iris y al cristalino. Pues bien, esto constituye un arco con su cuerda. De manera que esta es la profundidad de la cámara y aquí sería el ángulo, digamos lo que está en este lado. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente tomamos una linterna, la colocamos cercana al canto externo del ojo, encendemos la luz y entonces la luz tangencial al ojo va a iluminar toda la cara anterior del iris. Esto es el fenómeno normal. Pero podemos ver un efecto anormal cuando el haz de luz tangencial ilumina solamente la mitad temporal, dejando en penumbra la mitad nasal. Esto quiere decir que el ángulo es muy estrecho y que ustedes no deben dilatar ese paciente. Vamos a explicarlo de nuevo. Esto sería el ángulo de la cámara normal, dilatar, el ángulo de la cámara anterior anormal, no dilatar. Aquí podemos ver, de manera pues ¿y qué hace usted entonces con ese paciente? Pues lo manda a un oftalmólogo o a su hospital, de manera que el paciente sea evaluado adecuadamente. A mí me encanta esta cita de Jackson Brown, que dice, vive de tal modo que cuando tus hijos piensen en justicia e integridad, piensen en ti. Me encanta porque uno no vino al mundo a hacer dinero. Cuando usted tiene más dinero del que debe tener, es el que le está quitando al que no tiene nada. Uno, por supuesto, debe tener en razón de lo que uno trabaja, de lo que uno se esfuerza para poder, digamos, ayudar a sus hijos, ayudar a su familia y ayudar a todo el que pueda. Si usted no tiene dinero, pues ayúdelo con los conocimientos que usted haya adquirido a lo largo de su vida. Y aquí tenemos otro ejemplo muy bonito, que es el de Sherlock Holmes, quien en un caso de identidad decía, desde siempre ha sido para mí un axioma el que las cosas pequeñas son las más importantes. Y realmente cuando nosotros hablamos de fondo ocular, estamos hablando de cosas muy pequeñas. Y tenemos que saber no solamente verlas, sino también, más importante aún, cómo interpretarlas y darles su justo valor. Veamos aquí un capilar. Este es un capilar normal, observen ustedes, una membrana basal muy pequeña y tiene dos tipos de células. Tiene la célula endotelial, que es esta célula que se encuentra encastrada dentro del vaso, y tenemos una célula que sobresale el perfil que se llama la célula mural o pericito. De manera pues que esto sería el capilar normal. Sin embargo, en la medida que en el diabético va pasando el tiempo, ocurre un engrosamiento de la membrana basal y comienzan a desaparecer los pericitos. Esto hace que la pared se debilite y se abombe, por llamarlo de alguna manera, produciéndose lo que se llama el microaneurisma, que sería la primera lesión patológica que aparece en la retina del paciente diabético y que puede inclusive pues trombosarse y no hacerse visible. Es interesante que aquí podemos ver también un esquema donde vemos el capilar, los capilares retinianos. Vemos acá el pericito o célula mural sobresaliendo por fuera del perfil del vaso
y la célula endotelial encastrada dentro del vaso. Entonces, aquí tenemos una célula endotelial, mírenla, cómo se articula, por llamarlo de alguna manera, con la que le sigue, ¿no? Y con la membrana basal, que sería esta parte blanca que se ve alrededor, que contiene lo que hay dentro digamos, de la luz vascular. Estos punticos verdes corresponden a fluoresceína, de manera que si la barrera hematorretiniana está indemne, el paciente no va a perder, no va a perder nada, porque la fluoresceína sale de los vasos. Aquí vemos el perito en la parte periférica. Y del otro lado vemos dos imágenes. Una que es una retina digerida con tripsina. El doctor David Kogan y un asistente que se llamaba Kuwabara, un japonés, idearon este procedimiento en donde la retina es sometida a acción digestiva de la tripsina, de manera pues que estos neurales son por completo quedan capilar. En este esqueleto capilar aneurisma que probablemente no veamos desde el punto de vista, digamos, histológico o fundoscópico. Y del otro lado estamos viendo un riñón en donde el mesangio, este mesangio que ya lo vamos a ver posteriormente, se va engrosando, se va proliferando en pacientes diabéticos. Esto fue publicado en la revista New England Journal of Medicine hace muchos años, 5 años después que yo me gradué, en el año 1966. Ya se conocía pues estos elementos importantes. El drama anatómico del diabético pues ocurre a nivel del lecho capilar. Esta imagen corresponde a un capilar de un músculo esquelético normal en una mujer de 60 años. Observen ustedes cómo se articulan las células endoteliales, cómo se articula con la otra. Vean ustedes que hay una membrana basal muy pequeña rodeando el vaso. Aquí vemos el pericito en la parte superior, vemos la célula endotelial y, por supuesto, la membrana basal, que es muy delgada. Esto corresponde a lo normal. Pues bien, vean ustedes este capilar, el músculo esquelético diabético de un hombre de 70 años que tiene 44 años de diabetes. Fíjense cómo se ha engrosado la membrana basal. Pero esta es una membrana basal de muy mala calidad porque deja filtrar los elementos, no los contiene. Observen cómo ha degenerado el pericito y cómo también ha degenerado en este caso la célula endotelial. Vean el grosor de la membrana basal y por eso que decimos que el drama anatómico del diabético va ocurriendo imperceptiblemente a lo largo de los años a nivel del lecho capilar. El drama anatómico ocurre a nivel del lecho capilar. Y aquí vamos a ver desde el punto de vista histológico normal el capilar retiniano. Observen las células endoteliales y las células murales sobresaliendo del perfil del vaso, que son los pericitos. Pero observen cuando sucede, ¿qué sucede cuando aumenta, digamos, el paciente se hace diabético? Inicialmente el pericito está en relación a la célula endotelial, en relación de 1 a 1. Vean acá, en un diabético, cómo han desaparecido prácticamente la mayoría de los pericitos. Y ahorita vamos a comentar para qué sirven estos pericitos que existen básicamente también en el sistema nervioso central. Entonces tenemos todo este conjunto. Fíjense cómo aquí tenemos una arteriola y cómo ellos se adhieren al perfil del capilar y ellos van a producir estas células perivasculares que están acá
que da origen a fibroblastos y a células del músculo liso, restituyen el tejido y vasos sanguíneos, rodean los capilares sanguíneos y vénulas y están en la parte inmediatamente externa del endotelio. Estos pericitos poseen características musculares, ya que contienen actina, miosina y tropomiosina, creyéndose que podrían intervenir, como parece que son, en la contracción muscular. Son más pequeños que los fibroblastos, se localizan en los capilares y modifican el flujo sanguíneo cuando ellos se contraen. Pueden diferenciarse a células de músculo liso o células endoteliales para crear nuevos vasos sanguíneos. De manera pues que esto es la importancia que tienen los pericitos. Y como ya vimos anteriormente, la lesión fundoscópica más precoz que existe en el diabético, que pueda ser visible, por supuesto, es el microaneurisma. Ya vimos que es lo que llaman los gringos un pouch, es decir, algo que sobresale del vaso. Y aquí tenemos un capilar, múltiples capilares más pequeños, en la retina de un diabético digerida con tripsina. De manera que esto es lo que estamos viendo nosotros acá, este pequeño punto que se ve aquí. Generalmente cuando uno ve un diabético, estos microaneurismas están más frecuentes en la región temporal a la mácula. De manera que yo me voy específicamente a buscar, si no lo veo en ninguna parte, en este sitio, porque generalmente ellos se aposentan en esa parte. Estas fotografías microscópicas me fueron cedidas por el doctor Dario Sabino, oftalmopatólogo, en donde ustedes pueden ver, por ejemplo, acá, una arteriola con un área en donde no hay vasos alrededor, y vemos la cantidad de pequeños aneurismas que no son visibles al ojo desnudo, sino que para usted ponerlos de manifiesto, pues, entonces podría utilizar o no, según el caso, la angiografía fluorescénica. Aquí tenemos otro ejemplo. Miren acá. Este es un microaneurisma. Aquí probablemente tengamos dos, unos pequeños. A veces es difícil diferenciarlo de una microhemorragia. Y aquí vemos una digestión tripsínica de la retina con un microaneurisma aislado. Vamos a hacer una especie de recuento semiológico para que ustedes puedan probarse y puedan interpretar lo que están viendo.